Cápsula 2, solemne 1, vamos a ver ejercicios unidimensionales y bidimensionales. Aquí dice, los siguientes datos corresponden a la distribución de ingresos en la ciudad A. Tenemos la información acá para esta ciudad. Ahora, voy a resolver estos ejercicios usando la opción del Excel como calculadora. Entonces, leamos acá lo que nos dice este ejercicio. Dice, realice los cálculos necesarios que le permitan determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Y noten acá, dice, no se revisarán respuestas sin desarrollo. Claro, este ejercicio es un ejercicio que se hizo para una prueba. Entonces, la primera letra dice A, el valor promedio o valor medio para el ingreso anual por habitante activo en la ciudad A es superior a 1.600. ¿Será cierta o no será cierta? Aquí sabemos que la respuesta es que es falsa. Calculemos nosotros el desarrollo usando Excel. Llevamos la tabla Excel. Entonces, importante aquí que por comodidad lo que hago es agregar una columna para el límite superior del intervalo. Entonces acá sencillamente borro el límite superior. Aquí sería 1000, aquí sería 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando trabajamos con el cálculo del promedio, lo que debemos hacer es calcular la marca de clase. Entonces vamos a poner aquí marca de clase que la representamos con X sub I, y sencillamente la marca de clase es el promedio entre los límites del intervalo, y por eso lo separo para que esto salga más rápido. Entonces voy a poner aquí el total. Entonces este total lo voy a llevar hasta debajo de la marca de clase, porque la marca de clase no se suma, no se hace nada sobre ella. Solo se calcula por intervalo. Entonces tenemos esto, y para el promedio necesito lo que es la marca de clase por la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta son las familias. Siempre la segunda columna que nos entregan en la tabla. Entonces acá tomo la marca de clase y como me pide la fórmula, la multiplico por la frecuencia absoluta. Eso lo hago con todos los intervalos y luego sumo para obtener entonces la suma de las marcas de clase por la frecuencia absoluta. Y con esto, miremos aquí, lo llevamos a nuestra fórmula, a nuestro documento. Bien. 153.800. Vamos al Word. Aquí ponemos el desarrollo. Una ecuación. Voy a hacer algo acá. Voy a detallar que esto es el promedio de la ciudad A. Aquí del Excel sé que tengo 153.800. 153.800 de 100 habitantes. Entonces voy al Excel y bueno, podríamos usar la calculadora, ¿sí? En este caso, que es un cálculo simple y rápido. El promedio sería 1538.
Ponemos acá 1538. No nos olvidamos de que es importante para la interpretación de esto poner la unidad de medida. Y dice acá que es superior a 1600. Confirmamos la respuesta, que es 1538. Entonces se confirma que esto es falso. Luego vamos a... Dice, el 50% de los habitantes activos tiene un ingreso superior a 1467. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular la mediana o el percentil 50. Cualquiera de las dos opciones va a ser, para nosotros, nos va a llevar al mismo resultado, al resultado necesario. Voy a tomar esto que está aquí y voy a contestar la respuesta acá. Entonces tenemos... La marca de clase para los percentiles no se utiliza. Lo que sí debemos calcular es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces esa la representamos con la n mayúscula. Y aquí nosotros tenemos 2. Luego acá vamos a tener 2 más lo que contiene la fila exacta. La frecuencia absoluta acumulada nos debe coincidir el total de la tabla con la última fila de la frecuencia absoluta acumulada. Tomamos esta tablita y la llevamos a nuestro desarrollo pregunta. Me quedó mal copiada. Vamos a... me devuelvo. Claro. Y voy a usar, en vez de la fórmula de percentil, voy a usar la fórmula de la mediana. Entonces vamos con una ecuación. Ponemos mediana de la variable x y sabemos que para la mediana necesitamos construir la columna de frecuencia absoluta acumulada, y el paso siguiente de la columna de frecuencia absoluta acumulada es saber cuántos, en este caso, habitantes o familias tenemos al porcentaje que acumulamos a la mediana. Y ese porcentaje es el 50%. Entonces tenemos n medios, y este n medios es 100 dividido en 2, lo que nos da 50 familias. 50 familias que vamos a la columna de frecuencia absoluta acumulada y miramos dónde están acumuladas. Acá todavía no me alcanza el 50%, acá tampoco, me falta aquí también, pero aquí sí. Entonces nos paramos ahí y decimos que esa es nuestra fila que contiene el intervalo mediano. 1400 más, tenemos 50 menos lo anterior, 45, por la amplitud del intervalo, y esa amplitud del intervalo es de 1600 a 1400, hay 200 de separación, y aquí tenemos 15 familias. Desarrollamos el cálculo de esto. Y aquí voy a usar calculadora. Parto 50 menos 45 por 200, divido en 15 y sumo 1400. Eso me da 1466,7. Pero la pregunta está en enteros, entonces, o sea, perdón, sin decimales. Aproximamos nosotros, como nos están pidiendo verdadero y falso, trabajamos con la unidad ahí. Entonces aquí también confirmamos
que que la mediana que la mediana o el 50% de los habitantes tiene un ingreso igual o menor a 1.467, y como es justo la mitad, también podemos interpretar ese valor para el 50% superior. Entonces, esto también es verdadero. Aquí nos ponen la siguiente situación. Dice, en la ciudad B se ha observado que el sueldo promedio es 1.850, con una desviación estándar de $390. ¿Es posible afirmar que la variabilidad porcentual es mayor en la ciudad A que en la ciudad B? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que sacar, eh, para la ciudad B tenemos los datos, y para la ciudad A solo tenemos el promedio. Entonces, tenemos que sacar en este caso la desviación estándar para completar el coeficiente de variabilidad. Vamos al Excel y aprovechamos esta tabla. Recuerden que este es el promedio. Ahora aquí lo que necesitamos es la marca de clase, aquí, marca de clase al cuadrado por frecuencia absoluta. Tomamos entonces la marca de clase al cuadrado. Entonces aquí un poco es como trabaja el profesor de ejercicios. El profesor de ejercicios puede usar la S, la desviación estándar de la muestra, o la desviación estándar poblacional, o considerada poblacional, digamos. Pero es posible en un conjunto de datos, aunque sea muestra, trabajar con la fórmula de la desviación estándar poblacional, solo que cuando nosotros hacemos el cálculo, el resultado va a ser menos, menos adecuado para ese conjunto de datos que si hubiésemos usado la muestra. Aquí voy a hacer el cálculo de la desviación estándar como una población. Entonces vamos a poner desviación estándar poblacional, usando la fórmula dividida por n, básicamente. Me voy a poner aquí. Y para esto yo necesito el promedio de esta figura, o esto dividido en el total, de esta forma. Vamos a ver. No me deja copiar desde aquí. Entonces el número es, voy a anotarlo, 250280.000. Vamos acá, digo 250280.000. 1, 2, 3. Dividido en 100 menos el promedio que nos dio a nosotros 1538, aquí, y resolvemos en calculadora. $370,62. También queda con la unidad de medida dólares. Coeficiente de variabilidad,
370, 1538 por 100. Esto nos da 24, dependiendo esto está sacado con calculadora, con todos los decimales. Las respuestas que están aquí anexas al ejercicio. Entonces, esta nos dio 24, perdón, dividí por 538 y no es 538. No, sí, está bien, pero esto es A. 1538. 24.62. Y en B, tomamos los valores. Y eso nos da 21,08%. Y aquí, según los resultados que nos han dado los coeficientes de variabilidad, la variable más homogénea es aquella que se acerca más al cero, de tal manera que la ciudad B es, en términos porcentuales, menos variable que la ciudad A. O bien, la ciudad B es más homogénea que la ciudad A. Vamos a continuar con esto. Aquí dice la gerencia del Center Mineral Search LA ha llamado a concurso a 22 puestos de trabajo en su nueva sucursal en el norte de Chile. Para la selección se han realizado varias pruebas desde donde se escogerán los postulantes con mayores puntajes. Voy a subrayar esto con mayores puntajes. Las calificaciones de los candidatos que se presentaron son las siguientes. Entonces tenemos valores que van de 0 a 10 puntos. Vamos a sumar total. Tenemos 98 candidatos más 45 más 73 más 4. Eso nos da 220 candidatos. Sabiendo entonces que tenemos 220 y además tenemos solo 22 puestos para llenar, vamos a leer las preguntas. Determine la calificación mínima, dice aquí, que hay que obtener para estar entre los seleccionados. Entonces, para estar entre los seleccionados debemos tener las mejores calificaciones, que las mejores calificaciones podrían partir desde aquí, pero en términos de la cantidad de personas que van a quedar, esto va a partir desde este intervalo. Sabemos entonces que tenemos que sacar la razón entre 22 y 220. Entonces sabemos que 220 es el 100%, lo que equivale a un 10% los 22 puestos. Pero ese 10% no es el inferior, sino que es el 10% superior. Por eso aquí en la respuesta, como se quieren los mejores puntajes, como nos piden mínimo, entonces eso nos dice que tenemos que trabajar hacia la interpretación hacia los valores superiores. Y nuestro percentil solo trabaja con niveles inferiores. O sea, entrega un máximo. A eso me refiero. Veamos acá con esto. Vamos a calcular el percentil 90 y lo desarrollamos aquí. P90. Entonces voy a tomar esta tablita, aprovechar que tenemos el Excel. Y cada vez que calculo una pregunta donde esté incorporado en la pregunta un porcentaje, debo construir la columna acumulada, la absoluta acumulada.
Entonces aquí acumulo los 98 más los que tengo al lado. Y así sigo hasta llegar al final. Si he sumado bien, la última fila de la frecuencia absoluta va a coincidir con el total. Copiamos entonces nuestra tabla y la llevamos a Word para tener el respaldo aquí y hacer los cálculos. Aquí el primer paso es construir la acumulada. Como segundo paso podemos decir que necesitamos construir esta porción de la fórmula. El n por el porcentaje que nos entregaron como dentro de la pregunta dividido en 100. Entonces, ahora, para el caso particular de nuestro ejercicio, nuestro n es 220, nuestro porcentaje es 90 dividido en 100. Entonces, tomamos acá 220 por 0,9. Eso nos da 198 candidatos. Esos 198 candidatos los tenemos aquí, como les había dicho yo que teníamos 22 puestos, aquí no alcanzaba y vamos a tener que sacar de acá también. Eso nos daba señales de que aquí iba a estar el intervalo seleccionado. Entonces, límite inferior 6 más 198, que es el cálculo que hicimos, menos los que tenemos acumulado antes, que son 143. Hay que recordar que esa resta jamás es negativa. Ahora la distancia entre 8 y 2, que es la amplitud del intervalo, esto es 2. Y acá tenemos 73. Luego tenemos 198 menos 143 por la amplitud que es 2, dividido en 73, sumamos 6. Esto nos da 7,51. Eso lo importante aquí es igual darse el tiempo para corroborar. Si el tiempo no apremia dentro de la prueba, es corroborar los datos, el ingreso de los datos a la calculadora, porque con los nervios del ejercicio es muy probable que uno se equivoque e ingrese los datos mal. Entonces acá, para responder la pregunta, nosotros tomamos el enunciado y decimos 7,51 es la calificación mínima para estar entre los seleccionados. Esa sería nuestra respuesta porque hemos encontrado el valor que las preguntas nos piden. Vamos acá a la pregunta B. En la pregunta B dice: la empresa tiene intenciones de aumentar su cobertura para el próximo año, por lo cual llamará nuevamente a concurso a todos los postulantes que hayan obtenido una calificación entre 5.5 y 7 puntos. Determinar cuántos candidatos serán nuevamente llamados. Hay que considerar que en esta tabla que está aquí, 7.51, ya no es la tabla original, porque aquí estos 4 se han contratado todos. Y aquí ya no llega hasta 8 puntos, sino que el dato llega hasta todos aquellos valores menores a 7,51. Y esto es 198 los que no quedaron contratados. Entonces, esos 73 bajaron a 55. Y a partir de esto, nosotros trabajamos con los datos que nos piden. Ahora notamos que nos piden cuántos. Para saber cuántos, lo que debemos calcular primero nosotros es el porcentaje para aplicarlo aquí y encontrar el cuántos para la respuesta. Y como tenemos dos valores, dos puntajes, vamos a tener que sacar dos porcentajes y restarlos finalmente para encontrar el entre que nos piden. Partamos con el 5.5. 5,5
ese 5,5 como es puntos, nosotros vamos a la calificación y decimos que está en el intervalo de 4 a 6. Esto sería entonces 4 más. Esto es 198 por, y yo voy a poner como son dos porcentajes que voy a buscar, voy a poner caso 1 menos, si estoy aquí, antes tengo 98 acumulados, por la amplitud del intervalo. De 4 a 6 hay 2, con un total de 45 candidatos ahí. Para los que les complica hacer el despeje, lo que vamos a hacer es, vamos a poner caso 1 y en su calculadora pueden escribir esta expresión. Noten que he puesto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces parto con el despejando 5.5 y el 4 pasa al otro lado, restando. Es positivo aquí, ¿ven? O positivo está relacionado con el paréntesis. Este 45 está dividiendo, por lo tanto lo llevo multiplicando. Este 2 está multiplicando, entonces lo llevo dividiendo. El 98 está restando, lo paso sumando. Y luego el 100 está dividiendo, divido en 100. Luego el 198 está multiplicando, entonces pasa, perdón, el 100 pasa multiplicando y el 198 pasa dividiendo. Ahí tenemos todo el cálculo. Llevamos esto a la calculadora. .5 menos 4 y en la calculadora yo pongo igual por 45 igual a, no, puse 15. 5.5 menos 4 por 45 divido en 2, sumo 98, multiplico por 100, divido en 198. Eso me da un valor de un porcentaje de 66,54 si uso dos decimales. Ahora hago el mismo ejercicio para 7. Para el 7. Entonces tomo el 7 está en la última fila, inserto aquí la ecuación, 7 igual a límite inferior 6 más 198 por K2 se fue fuera el cursor. K2 dividido en 100 menos, aquí estoy parada aquí, antes tengo 143 acumulados, por la amplitud del intervalo, que aquí la diferencia es 1.51, entre 6 y el 7.51, es 1,51 y divido por 55. Despejamos igual que el anterior. K2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 menos 6 por 55. Divido en 1.51. Sumo 143. Multiplico por 100. Divido en 198. Y hacemos el cálculo acá. 7 menos 6 igual, pongo yo la calculadora, por 55 igual, divido en 100, perdón,
1.51 igual más 143 igual por 100 igual dividido en 198. Y eso me da un porcentaje de 90,62 si trabajo con dos decimales. Ponemos 90,62 menos 66,54. 90.62 menos 66,54, eso nos da un porcentaje de 24,08%. ¿Ven? Nuestro total es, el total nuevo que va a postular es 198 por, y lo vamos a hacer en ecuación para que quede mejor, ¿no? Como visualmente. 198 y nosotros vamos a multiplicar por el porcentaje. Y el porcentaje aquí lo deberíamos multiplicar de esta manera. 24,08 dividido en 100, o bien simplemente multiplicar por 0,2408. 0,2408. Eso nos da 47,7. Entonces, aproximadamente 48 candidatos serán seleccionados. Vamos aquí. Dice, un grupo de trabajadores es sometido a un grupo de capacitación que permita mejorar su productividad. Con el propósito de realizar un análisis estadístico, se elabora un instrumento de medición con puntajes de 1 a 16. Cuando se refieren al instrumento de medición, se refieren a una prueba, ¿no? Una prueba de evaluación. Y esta prueba tiene como mínimo un punto y como máximo 16 puntos, que permitirá comparar las situaciones previa y posterior a la ejecución del programa, obteniéndose entonces estos resultados. Aquí dice cuál es la variable en estudio. La variable en estudio, primero, la numérica, donde nosotros hacemos los cálculos, siempre nos fijamos en la primera columna y decimos que la variable es puntaje y es una variable cuantitativa continua. Continua porque tiene unidad de medida, puntos, básicamente. Por eso la pongo como cuantitativa continua. Esta es la variable 1 o primera variable. La segunda variable, dos puntos, es el estado antes y posterior. Estado en el que se encuentra, más bien para que salga más fácil, grupo antes y después. Me refiero a antes y después de la capacitación, ¿ven? Entonces, esta es una variable cualitativa nominal, porque no hay jerarquía, por eso nominal. Tenemos la primera pregunta. Luego se nos pide acá determine los puntajes medios antes y después de la ejecución del programa. Entonces lo que nos piden acá es sacar el promedio. Miren, noten que aquí lo único que cambia es la frecuencia asociada al previo y posterior. No tenemos otra
vamos a borrar. Aquí nos vamos a quedar con esto. Y nos vamos a quedar solo con un intervalo. Vamos a pensar aquí, voy a hacer algo mejor acá, voy a dividir la tabla. Voy a dividir en dos. Voy a tomar esto que está aquí, lo voy a cortar y lo voy a llevar a una segunda tabla hoja donde tenga el posterior. Aquí este puntaje va a ser el puntaje y va a ser de 1 a 4, de 4 a, y voy aquí, de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10, de 1 a 4, de 4 a 7, de 4 a 7, de 7 a 10. Voy a tener que editar esto. Formato celda, número, sin decimales, aceptar. De 7 a 10, me faltó eso. De 10 a 13 y de 13 a 16. Qué pesado se puso esto. Ya, ahora sí las marcas de clase. Marca de clase, promedios. Entonces tenemos acá marca de clase por frecuencia absoluta. Marca de clase por frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, ahí, 12. Suma. Entonces aquí el promedio sería este número dividido en este número. No, acá hay un error. Esto es 1. Ahora sí, 9.4. 9.4 es el promedio previo a la capacitación. Vamos acá y vamos a aprovechar esta que está aquí, esto que está aquí. Ahora quedamos con la misma marca de clase pero con otras frecuencias. Tenemos los mismos trabajadores, misma cantidad de trabajadores. Entonces acá vamos a tener la marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por frecuencia absoluta. Sumatoria. Promedio. Esto dividido en esto. Miren, 10, 2, 2, 5. 9,4 al inicio y 10, 2, 2, 5 después. Entonces determina los puntajes promedios. Vamos a insertar ecuación y vamos a decir el puntaje antes y vamos a poner también otro puntaje después. Poner promedio antes. 9,4.
puntaje después. 10,225. ¿Cómo sabemos esto? Si, si este programa fue exitoso o no. Esto se pide en la siguiente pregunta. Dice, el programa tiene éxito de acuerdo con los estándares si el puntaje promedio aumenta en más de un 7%. Lo que nosotros aquí podemos hacer es una razón entre ambos promedios. Podemos poner aquí el promedio mayor, 225, y 9,4. Tomamos 10.225 dividido en 9.4. Y eso nos da un 1,087. Bueno, 77. 1,088. Eso significa que si esto lo multiplicamos por 100, esto nos da un 108,8%. Significa que fue exitoso porque efectivamente aumentó en un 8,8%. Superó el 7% esperado. 7% mínimo. Por lo tanto, fue exitoso. Listo, tenemos esto. Después nos preguntan, después de la ejecución del programa, ¿se logró bajar la variabilidad? Para ello vamos al Excel de nuevo y calculamos la desviación estándar. Al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces tenemos marca de clase O. Marca de clase al cuadrado por frecuencia absoluta. Suma. Entonces vamos a poner desviación estándar, STD. Esta desviación estándar es la raíz cuadrada de, y tenemos que poner atención acá, que tenemos que poner un paréntesis más para poder sacar la fracción de esto. Eso dividido en 40, cerramos paréntesis, menos el promedio al cuadrado, cerramos paréntesis. Y tenemos que la desviación estándar es 2,837. El coeficiente de variabilidad, para saber si bajó la variabilidad, cuando comparamos, debe usarse exclusivamente el coeficiente de variabilidad porque es el único que nos sirve para comparar variabilidad. 27,75. ¿Y por qué digo que nos sirve únicamente este? Porque los promedios son distintos, ¿no? Entonces, para poder hacer un estudio sobre la variabilidad, la medida más adecuada en este caso, dado que los promedios son distintos, sería evaluar a través del coeficiente de variabilidad. Esta es la variabilidad posterior. Vamos a la variabilidad antes. Vamos a poner desviación estándar. Raíz. Paréntesis. No, mentira, todavía no. Me falta al cuadrado por la frecuencia absoluta. Esto es este por este
Entonces ponemos acá raíz, paréntesis, este dividido en esta otra, menos el promedio al cuadrado. Ah, claro, me falta un paréntesis. Ahora sí. Coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad sería este dividido en este otro y por 100. El valor del coeficiente de variabilidad es mayor antes que después. Por lo tanto, efectivamente bajó la variabilidad. Vamos a poner estos datos aquí. Primero sí. Vamos a poner antes, no, posterior para que ustedes tengan ahí el... Y lo vamos a pegar especial. Quedó como imagen posterior y vamos a pegar aquí debajo el antes. Efectivamente se logró bajar la variabilidad porque bajaron los coeficientes de variabilidad. Eso se debe verbalizar acá cuando uno tiene una prueba. Entonces vamos aquí a este ejercicio y en estos ejercicios les recomiendo a ustedes que trabajen con análisis de herramientas en Excel. Yo no uso Office, Windows, entonces uso solo el iOS y en ese caso para mí, para activar las herramientas, voy aquí a complementos. Perdón, qué torpe. Aquí, herramientas, complementos en Excel. Y aquí tengo herramientas de análisis. En el caso de las personas que usan Windows, tienen acá en inicio, ustedes aprietan, no sé si en inicio, yo no recuerdo, perdón, pero al apretar aquí, ustedes se van a encontrar con opciones. Luego aparece una ventana y dice herramientas de datos, herramientas para análisis de datos. Pinchan ahí o opciones, complementos, perdón, y en complementos se van a un pequeño botón que dice ir aquí. Y cuando aprietan ustedes ir es cuando les aparece esta opción de complementos en Excel. Les aparece esto. Y ahí pinchan solo esto y aparece aceptan. Y cuando van a datos, en datos aparece esa opción, análisis de datos. Vamos entonces a resolver estos ejercicios con herramientas de análisis de datos. Dice, la tabla siguiente muestra la nota final de 10 estudiantes que cursaron la asignatura de cálculo por primera vez, junto con el correspondiente puntaje obtenido en el test de diagnóstico de matemáticas al momento de ingresar a su carrera. Se pretende estudiar la relación entre el puntaje obtenido y el test de diagnóstico y el futuro desempeño del estudiante. Se pide determinar inicialmente si es posible afirmar que el desempeño de la asignatura del cálculo es más homogénea que la del test de diagnóstico. Entonces aquí esto es llevarlo al Excel
vamos a pegado, voy a pegar solamente. Solo que el Excel, cuando nosotros hagamos el análisis, lo que pide es que trabajemos en términos verticales. Entonces, si queremos que haga eso, nosotros vamos aquí a la opción transponer. Y lo puso así, ¿no? Eliminemos acá. Voy a agregar para poder poner palabras acá. Homogénea me dice. ¿Cuál de las dos? Si puntaje de las dos variables es homogénea. Entonces, en este caso, para la homogeneidad necesito el promedio, necesito la desviación estándar y finalmente el coeficiente de variabilidad. Y aquí es muy fácil porque yo pido simplemente promedio, promedio sí, desviación estándar, y yo pido la desviación estándar P, pero si el profesor, la profesora que hace la asignatura y el profesor que hace la asignatura, los dos ocupan distintas desviaciones. Entonces, en este caso, vamos a trabajar principalmente con la poblacional, aunque si les pide el profesor la muestral, ustedes usan punto M. Ahí. El coeficiente de variabilidad sencillamente será la desviación estándar dividida en el promedio y lo multiplicamos por o lo representamos en porcentaje. Yo le agrego 2 decimales para que no sea tan, eh, tan grueso el dato. Y como ya tengo esto copiado de arriba de esta y la otra está exactamente al lado, lo que hago es hacer esto. Y obtengo el dato. Miren, lo copio para el siguiente. Entonces, claro, aquí el porcentaje fue 34,19. El coeficiente de variabilidad, en el caso de la nota de cálculo, bajó muchísimo a 19,8. Entonces, efectivamente, la nota de cálculo, eh, los estudiantes en rendimiento resultaron ser más homogéneos después de cursar la asignatura de estadística, que tiene mucho sentido porque todos cursaron en el mismo espacio esta asignatura. En cambio, puntaje de diagnóstico eh, vienen de distintos lugares. Significa que la variabilidad en el desempeño o en el conocimiento es más dispersa en ese caso. Bueno, aquí vamos a aprovechar las herramientas de datos para el siguiente ejercicio. Dice, ¿se puede afirmar que las variables están asociadas? Entonces, y, y bueno, aquí vamos aunque voy a poner acá coeficiente de correlación de Pearson mejor. Lo vamos a hacer así, más fácil. Coeficiente R. Entonces vamos a pararnos aquí y vamos a decir correlación. Miren, coeficiente de correlación dice. La matriz 1, punto y coma, matriz 2. Miren, están súper fuertemente asociados. El coeficiente de correlación de Pearson no se multiplica por 100 porque no es un porcentaje, es un número que se mueve entre menos 1 y 1. Así que por lo tanto uno lo debe sacar, lo debe dejar en el 0, entonces vamos a poner aquí imagen. Entonces, sí, están asociadas. Están asociadas y fuertemente. Están asociadas directa y fuerte. Directa porque es positiva y fuerte porque este número supera el 0,8 y se acerca a 1, ¿no? A la perfección. Vamos a la última pregunta. Dice, la gerencia
de una empresa embotelladora de bebidas refrescantes desea desarrollar un método para distribuir los costos de entrega a los clientes. Aunque un costo se relaciona claramente con el tiempo de viaje en una ruta específica, otra variable de costo refleja el tiempo requerido para descargar las cajas de bebidas refrescantes en el punto de entrega. El tiempo de entrega y el número de cajas entregadas están registradas en la tabla siguiente. Y se nos pregunta de nuevo si la variable es homogénea. Entonces vamos a copiar esto de nuevo en el Excel. Lo copiamos en términos verticales, lo copiamos, o sea, lo copiamos acá y lo transponemos. Transponer. Y quedó en el sentido que sirve para analizar. Nos piden homogeneidad y la homogeneidad vamos a tener que sacarla eh, calculando la desviación estándar, el promedio, todo eso. ¿Eh? Entonces vamos a poner promedio, desviación STD y el CB finalmente. Ponemos igual promedio, ponemos desviación estándar y como les contaba, yo pongo la poblacional y después hacemos la razón entre la desviación estándar dividida por el promedio y eso es un porcentaje que no supera el 100 la mayor parte de las veces. ¿Eh? Es muy raro que un ejercicio de coeficiente de variabilidad supere al 100. Uno de ellos, si nos permiten comparar, solo uno de ellos supera al 100. Si a ustedes en ese caso están calculando y ambos les da superior a 100, entonces tienen que devolverse a revisar sus cálculos. Vamos a poner aquí y tenemos A. Aquí vamos a copiar. Sí, aquí es importante, vamos a poner, que en el caso anterior no lo puse, esta es la variable número de cajas y esta es la variable tiempo de entrega. Vamos a copiar y ahora sí lo llevamos al Word. Lo vamos a pegar como imagen. Aquí analizando los coeficientes, ustedes tienen que escribir en su prueba, analizando los coeficientes de variabilidad, se observa que el tiempo de entrega, su coeficiente es más bajo, por lo tanto es más homogénea esta variable. Y aquí miren, vamos a leer la pregunta B. Dice, ¿es posible afirmar que existe asociación entre las variables en estudio? Luego me pregunta, ¿construye un modelo lineal que permita predecir el tiempo de entrega en base al número de cajas descargadas? Y finalmente, para esta pregunta, dice, ¿sería posible utilizar el modelo anterior para predecir el tiempo de entrega para un cliente que recibirá 50 cajas refrescantes, de bebidas refrescantes, perdón? Use una medida adecuada para su respuesta. ¿Por qué leí las 3 de una vez? Porque le voy a pedir a Excel que me dé las respuestas, las 3 de una vez. Voy a llevarme esto a otra hoja, solamente para visualizar los datos bien, por un orden. Si ustedes pueden trabajar desde la misma hoja, perfecto. Entonces aquí sí voy a usar el análisis de datos. Análisis de datos. Miren, generación de datos aleatorios, de números aleatorios, regresión, muestra y pruebas T. Y tenemos muchas estadísticas descriptivas, covarianza, coeficiente de correlación, análisis de varianza. Bueno, lo que voy a ocupar yo va a ser la de regresión. Y entrada. Voy a tomar desde el nombre, Y primero, siempre Y lo pide el Excel. La calculadora lo pide al revés. Primero el X. Me paro en el X después y le ingreso el X. Si los totales se han hecho una suma para calcular un promedio, no puede ir esa suma. Y aquí le informo a Excel que lo que agregué en las primeras celdillas fue el rótulo. Y bueno, tengo simplemente eso. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar. Y apareció
una salida al final. No todo nos sirve, porque esto tiene mucha más información. Pero nosotros lo que podemos hacer es rescatar de esto lo que necesitamos. El ejercicio nos pide si existe correlación. Aquí dice múltiple, pero nosotros trabajamos con una sola X. Por eso vamos a decir que esto en realidad es simple. Un coeficiente de correlación de Pearson para un modelo simple. A eso me refiero. Voy a copiar aquí. Voy a Word. Y aquí dice que si es posible afirmar que existe asociación lineal, ustedes dicen sí es posible. ¿Por qué? Porque R es mayor que 0 o distinto de 0. Para que no exista asociación, la covarianza o R tienen que ser 0. Aquí nos dicen el grado de asociación, pero si nos pidieran el grado de asociación, este está muy cerca de 1, por lo tanto el grado sería fuerte. Después, aquí nos dice, construya un modelo lineal que permita predecir el tiempo, predecir la variable I en base al número de cajas. El tiempo en base al número de cajas. Entonces voy a la salida de Excel. ¿Qué me sirve para esto? Esto. Copio y me voy aquí. Y pego como una... a ver, peguemos así, sale bien, perfecto. Pero dice construye el modelo. Entonces para construir el modelo, nosotros nos paramos aquí y decimos Y igual a alfa. Entonces para que ustedes recuerden, este es alfa. Alfa o beta 1, como lo haya perdón, alfa o beta 0, cualquiera de los dos que haya dicho el profesor que le está haciendo la asignatura. No están cometiendo un error, son formas de llamar a ese coeficiente. Luego, este número, el número de cajas, este número debe decir más, 0,127. Y aquí les voy a poner 1 para que ustedes trabajen mejor con 3 decimales. Ahora, pongan atención en esto, por favor, que no se les vaya a olvidar, que la salida de Excel tiene un defecto. La voy a mostrar. El defecto que tiene es que nunca da el signo. No es que nunca. No, siempre la salida de Excel da este dato como positivo, pero no siempre es positivo, porque el coeficiente de correlación de Pearson a veces es negativo. ¿Cómo confirmo yo el signo, ya que Excel no me lo da? Lo confirmo mirando la última fila con donde se encuentra la variable X. Si aquí dice negativo, entonces nosotros debemos poner en el coeficiente de correlación de Pearson también el negativo. Si dice positivo, entonces dejamos el signo positivo en R. Y aquí tenemos el modelo. Dice, solo construye el modelo. Luego dice, ¿sería apropiado el modelo para predecir? Bueno, para saber si es apropiado el modelo, podemos nosotros ir a R, aquí, perdón, a R no, a Excel. Y este número, este que está aquí, multiplicarlos por 100. ¿Por qué multiplico por 100? Porque ahí lo que estamos haciendo es tener el coeficiente de determinación. Entonces ponemos coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación habla sobre el porcentaje, habla sobre el porcentaje de variabilidad que el modelo, no que yo, no que ustedes, sino el modelo. ¿Qué porcentaje explica el modelo a través de X? Aquí me faltó la X. A través de X a la Y. Explica el modelo
el tiempo de entrega en un 94.79%. El tiempo de entrega se explica a través del número de cajas que hay que entregar, que es súper, súper lógico. Ahora, sí, porque el porcentaje de explicación es alto, casi el 100%. Entonces, ¿cómo poder saber cuándo es alto? Cuando este porcentaje, el R al cuadrado, que es el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado, se considera alto cuando es superior al 50%. O sea, se considera no alto, se considera un buen modelo bajo esas condiciones. Entonces, sí, el modelo es bueno. Luego nos dicen para 50 cajas, ¿cuánto será el tiempo que nosotros estimamos? Tiempo estimado. El tiempo estimado de entrega. Entonces ponemos acá, si X es igual a 50 cajas, ¿cuánto será el tiempo? Tomamos aquí y ponemos 50. Y aquí la estimación la hacemos simplemente con la calculadora. Entonces tenemos 26,151 más 0,127. Confirmo los valores, ¿ven? 26,151 más 0,127 por 50. Y eso me da 32,501 minutos. Entonces, si el camión tiene que entregar 50 cajas, nosotros esperaríamos que el tiempo de entrega sea de 32,501 minutos. Esos son valores esperados. Tiene que ver también, miren, no se explica en un 100%. Entonces, este valor se considera valor esperado porque podrían influir otras cosas como el estado de ánimo de los cargadores, la habilidad y rapidez que tengan ellos y otras variables que podrían eventualmente influir. Bueno, esta es la segunda cápsula de estudio para la Solemne 1. Espero les sea de utilidad.